Gracias, buenos días a los medios de información. Vamos a brindar esta conferencia de prensa sobre 3 temas: paquete económico, las posiciones del grupo parlamentario sobre este asunto, cómo van avanzando las negociaciones en cada uno de los componentes del tema legislativo que corresponde al Senado, que es Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal, Suprema Corte de Justicia y una respuesta al secretario de Gobernación sobre la recriminación que le hace al grupo de expertos, de que digan que si no ocurrieron los hechos como lo ha marcado la PGR, que digan cómo ocurrió y dónde están los desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa. Para el tema del paquete económico, el senador Ríos Peter tendrá a su cargo la información que les brindaremos esta mañana. Adelante, senador. Muy buenos días. Con base a la discusión que hemos realizado, con base a las reuniones que se han hecho en la Comisión de Hacienda y el diálogo que mantenemos con los grupos parlamentarios, el grupo parlamentario del PRD subraya su interés, su posición de mantener el combate a los regímenes de privilegio de importantes contribuyentes, mejorar la progresividad y mejorar la eficiencia del gasto público, y nos manifestamos, como lo hemos venido haciendo cada año desde que se ha instalado el debate fiscal en este Senado, en contra de todo privilegio no justificado en el que quieran incursionar pues actores económicos de diversa índole. Con base en ello, uno de los temas de los que más hemos hablado es el tema del IEPS a refrescos. Como ustedes saben, solamente por hacer la memoria de un tema que ha estado en los medios en los últimos días, se hizo una modificación bajando a 50 centavos las bebidas con menos de 5 gramos. Y la posición que hemos mantenido como grupo parlamentario desde el principio, no solo aquí, sino en la Cámara de Diputados, es que esto fue un regalo a las refresqueras, un regalo del orden de los 500 millones de pesos que no tiene justificación alguna, ni en términos del precio que van a enfrentar los consumidores, toda vez que es obvio que no van a bajar si es que esto se actualizara los precios a los consumidores. Es obvio que esto no va en beneficio de la sustitución que por agua se ha venido haciendo y no va tampoco en beneficio del fisco. Ayer quedó en evidencia esto en la Comisión de Hacienda, de tal manera que como lo hicimos en la Cámara de Diputados, estamos en contra del regalo que los diputados del PRI y del Partido Acción Nacional le dieron precisamente en la minuta que nos han mandado. Nuestra posición es regresarlo a que sea 1 peso por litro. Incluso, subrayaría yo, hoy se presentará una iniciativa que mantiene la posición que desde un principio hemos tenido como grupo parlamentario, de que sean 2 pesos por litro a las bebidas que están saborizadas. Un segundo punto es el tema de transparencia en los precios de las gasolinas. La posición del grupo parlamentario del PRD respecto al debate fiscal de hace 2 años y respecto a la reforma energética es que tenemos que garantizar que caiga el precio de las gasolinas. Esa es la posición que ha mantenido el PRD y hoy la minuta no tiene claridad suficiente respecto a cómo vamos a garantizar que en el tema del IEPS las gasolinas disminuyan en su precio. Y esto requiere de enorme transparencia en cuanto a la redacción que se haga del texto. Precisamente por eso lo que buscamos es tanto transparencia como objetividad por parte de la autoridad en este tema y que no se quede a discreción de la Secretaría de Hacienda la regulación del precio como había venido siendo. Un tercer punto y que tiene que ver con debates que ustedes han escuchado, el régimen de incorporación fiscal, lo que fue el régimen de pequeños contribuyentes, pues es de especial significado para nosotros. Es ahí donde se encuentra tal vez la parte más débil de la cadena económica, la que tiene dificultades de acceder a medios electrónicos, la que tiene dificultades para realizar operaciones a través de facturas,
con operaciones menores a los 100 pesos. Impulsaremos, y de manera particular, que no se quede en ese monto de transacciones de 100 pesos, que son los que tiene el ama de casa que tiene una senaduría, que son los que tiene el padre de familia que tiene un ingreso complementario porque tiene una mercería. Buscaremos eximir la expedición de facturas por operaciones que vayan hasta los 200 pesos y no de 100 pesos como está ahorita, y de la misma manera buscaremos eximir el uso de medios electrónicos para facturación en operaciones pues que oscilen entre los 4,000 y los 5,000 pesos. Es un planteamiento que estamos haciendo. Nos preocupa sobremanera pues la economía de subsistencia, y es ahí donde estaremos enfocando en el diálogo que mantenemos con los grupos parlamentarios la solicitud en materia de régimen de incorporación fiscal. Un siguiente punto tiene que ver con la parte de las recomendaciones que ha hecho la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Esta institución en los últimos 2 años ha hecho planteamientos muy puntuales que aquí estamos retomando en la discusión, y solamente cito un ejemplo: en atención a observaciones que ellos han hecho en materia de topes a que tienen derecho los contribuyentes. Consideramos importante elevar el tope de las deducciones del 10 al 15% para personas físicas. Es decir, hoy el tope que se tiene es de alrededor de los 94,000 pesos que se pueden deducir por parte de personas físicas, y que son deducciones personales en gastos médicos, en funerales, en hospitalización. Estaremos planteando elevarlo hasta el 15%, que es más o menos la recomendación que hace la Prodecon, para que esto pueda ser de alrededor de los 140,000 pesos. Obviamente esto es en beneficio de la parte del impuesto sobre la renta de personas físicas que tienen menores ingresos. Un siguiente punto tiene que ver con la transparencia y fiscalización de todos los recursos que etiqueten los diputados. Y esto lo que queremos, y ha sido un señalamiento muy puntual que hicimos ahora que vino el secretario Videgaray, y es una exigencia que ha tenido en todo momento el grupo parlamentario del PRD en el Senado, los famosos moches que fueron parte de un escándalo en los últimos años. Hemos encontrado en los diputados de nuestro grupo parlamentario también una preocupación de que hay una clara regulación y que hay una clara fiscalización sobre estos recursos, de tal manera que involucraremos en el debate del paquete que estamos revisando aquí instrumentos de transparencia e instrumentos de fiscalización que permitan que la Auditoría Superior de Fiscalización garantice una supervisión sobre el uso de estos recursos, que son los que habrán de etiquetarse en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una vez que termine la discusión sobre la parte de ingresos. Un siguiente punto es la parte de transparencia en el rubro de aprovechamientos. Este es un rubro que ha venido creciendo de manera progresiva. Estamos hablando de montos importantes que van por alrededor de los 152,000 millones de pesos, pero hay en el componente que nos presenta la propuesta de ingresos de la Federación no solamente multas, indemnizaciones, reintegros, participaciones señaladas por ley, sino hay un rubro de otros. Ese rubro de otros es un monto de los 146,551 millones de pesos, y es un monto que no tenemos claro ni su origen, pero sobre todo queremos evitar que haya un uso discrecional en el destino de estos recursos. Habremos de pugnar porque haya claridad, transparencia y hay una clara identificación del origen y el destino de estos recursos. Y por último, de estos 7 puntos que he exhibido, el control sobre el rescate financiero de Pemex y de CFE. Como todos sabemos, en agosto pasado estaba comprometido que nos darían el monto de a cuántos recursos ascenderían precisamente dicho rescate financiero, el saneamiento del sistema de pensiones y jubilaciones de Pemex y de CFE. No permitiremos que esto sea un cheque en blanco y que no tenga el Senado de la República, el Congreso de la Unión, capacidad de exigir cuentas una vez que se concilien estas cifras para identificar a cuánto ascenderá dichos gastos. Estos son 7 puntos que el grupo parlamentario del PRD ha puesto como condiciones básicas para la discusión en materia de ley de ingresos, y obviamente las discusiones con los otros grupos parlamentarios continúan. Si es que hubiera preguntas sobre este particular, estoy a sus órdenes. Alberto Morales del Libertad.
preguntarle si esta iniciativa que ustedes van a presentar será esta tarde en la Comisión de Hacienda y estará respaldada por el grupo parlamentario del PAN o va a ser aquí ante el Pleno. Y también para la tarde, durante la reunión de la Comisión de Hacienda, si ustedes prevén que esto pudieran incrustarlo y hacer un cambio ya en la minuta que mandó Cámara de Diputados. Bueno, hay que recordar que desde hace 2 años, quien ha mantenido la posición sobre el tema de gravar las bebidas saborizadas ha sido el PRD. Y esa posición que hoy se presenta hoy en tribuna, que será el senador Mario Delgado quien la presentará, es la posición que tuvo el grupo parlamentario del PRD de gravar con 2 pesos las bebidas saborizadas desde el inicio cuando se dio la reforma fiscal. Qué bueno que hoy se han añadido otros senadores y senadoras de otros grupos parlamentarios. Esta es la propuesta del PRD desde el inicio y la hemos tenido como una propuesta que busca tener una política integral que disminuya el grave problema de obesidad y obviamente el grave problema que tenemos fiscal en cuanto a gasto en diabetes, en cuanto a gasto en problemas de salud que está generando eso, de manera particular en los niños y las niñas del país. Es una propuesta del grupo parlamentario del PRD, buscaremos obviamente que se sumen otros. En otras ocasiones no se han sumado. Hoy qué bueno que han acompañado el planteamiento original porque queda ya en evidencia que hay sustitución de bebidas saborizadas por agua, que esto es parte de una política integral en beneficio de los niños y las niñas del país. Entonces, enhorabuena que se estén sumando otros grupos parlamentarios, solamente lo quiero insistir, en la Cámara de Diputados, quienes aprobaron ese incremento que hoy queremos que se rechace, fueron otros grupos parlamentarios, el PRD votó en contra. Muy bien, que te conteste. Bueno, nos fue muy bien. Le agradezco al coordinador que me permita decirlo. Nos fue muy bien, estuvo muy amable el diálogo. Lo subrayaría en el siguiente sentido. El PRD en la Cámara de Diputados hizo cambios importantes en cuanto a distintos temas que son significativos para el próximo año económico. Por ejemplo, elevar las deducciones inmediatas para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 70% del empleo en el país, y que pasaron las deducciones de 50 millones a 100 millones de pesos, pues nos parece importante para garantizar que la dinámica en la generación del empleo de un año que como el próximo se antoja complejo, pues pueda continuar. Solamente cito ese ejemplo porque en la parte del régimen de incorporación fiscal y otros, hubo incorporaciones importantes que queríamos saber cuál fue todo el antecedente del debate por parte de los diputados y también, como lo hemos planteado ya, cuáles son todas las áreas en las que hay que insistir para garantizar mejoras, como es el caso de los pequeños contribuyentes con el régimen de incorporación fiscal. Tema de la Corte. El próximo 30 de noviembre tendrán que estar nombrados 2 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el proceso constitucional para nombrar a quienes sustituyan a Juan Silva Mesa y a Olga Sánchez Cordero tiene que estar desahogado a más tardar el 30 de noviembre del presente año. Y lo digo por la tentación que pueda haber de que este proceso pretenda ser llevado hasta el año siguiente. Ya ha habido tiempos en los cuales la Corte ha estado sin una integración completa. La no llegada de las 2 ternas para ministros de la Suprema Corte deforma el proceso. Se pone en evidencia el manejo del tiempo para intentar arrinconar al Congreso y que éste no disponga del lapso necesario para analizar a fondo las propuestas que nos envíe
el presidente de la República. Yo llamo al presidente de la República a enviar esta semana, la última semana de octubre, para que envíe al Senado las ternas para integrar los 2 lugares que quedarán vacantes a final de noviembre, y así, cuando la reciba el Senado, por un mes podamos desahogar de manera cabal nuestra obligación constitucional. Tengo la certeza casi de que no va a ocurrir así. Por eso hago este llamado. ¿Cuándo las enviarán? Si es que efectivamente esperan que el Senado cumpla de manera cuidadosa con su responsabilidad. En la primera semana de noviembre, en la segunda, en la tercera, o en diciembre, o en la última semana de noviembre, para que se diga que ya no hay tiempo, o para que se quiera provocar una situación por la que el Senado tenga que desahogar este procedimiento tan importante en un lapso corto de tiempo. Para ustedes que conocen los procedimientos parlamentarios, saben que el tiempo es muy importante y que el tiempo juega políticamente. Por eso es fundamental que el presidente de la República envíe para esta semana las ternas. Es fundamental. Por la otra, tenemos información de que está en curso la conformación de un acuerdo entre gobierno y el Partido Acción Nacional, no entre las bancadas del PRI y del PAN en el Senado, que no se confunda, entre gobierno y el Partido Acción Nacional, para conformar las ternas que el Ejecutivo enviará al Senado para su elección, en donde una propuesta venga con un nombre consensado a favor del PAN y otra propuesta venga con un nombre consensado a favor del PRI. Hombres o mujeres, Se puede hablar inclusive que hay un acuerdo para que sea a favor de mujeres. Puede ser que no lo sepan los senadores del PRI ni del PAN, Bueno, por lo menos no todos. Del PRI creo que no lo sabe nadie. Porque es el gobierno el que negocia. ¿Negocia con quién? Con el PAN. Del PAN creo que sí, por ahí se debe de saber. Esto es importante decirlo. Por eso hago el llamado al presidente de la República a que envíen esta semana las ternas sobre quienes integrarán los 2 espacios en la Suprema Corte de Justicia y tengamos en el Senado todo noviembre para cumplir a cabalidad con nuestra responsabilidad constitucional. Por el modelo constitucional, para nombrar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haríamos varias preguntas. Nos haríamos varias preguntas y las formulo en voz alta, en conferencia de prensa. Porque se comenzó a hablar por importantes medios de comunicación el tema de la partidización de la Corte. La pregunta es, ¿la Suprema Corte de Justicia está partidizada? Otra pregunta sería,
¿Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia son miembros de partidos políticos? Otra pregunta, ¿la Suprema Corte de Justicia está formada por políticos? Otra pregunta, ¿la Corte puede llegar a responder a orientaciones que pudieran surgir de intereses partidarios y políticos? Y la última, después de ser nombrados los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿quedan ligados a los partidos políticos o a personajes que influyeron en su designación o a ambos? ¿A dónde quedan ligados? Son preguntas que reflexiones muy sencillas que voy a mencionar intentan responderlas. 1. Denunciar que se pretende partidizar la Corte para esta ocasión, significa o significó la intención de hacer a dos conocidos exdirigentes partidarios integrantes de la misma. No significa lo que a lo largo de la historia ha ocurrido, cuando el modelo constitucional, de acuerdo al modelo constitucional, son las bancadas partidarias en la Cámara de Senadores las que participan en el proceso legislativo de la ratificación de las ternas que envía el Ejecutivo. Porque se reflexionaba diciendo, pues que no siempre ha sido así, y no si siempre ha sido así, entonces esta Corte está partidizada. Hoy se habló de ese tema de manera clara porque había una pretensión, o la hay, de hacer a dos integrantes, exdirigentes de partidos políticos, integrantes de la Corte. 2. Los actuales integrantes de la Corte son juristas. Son juristas, óigalo bien, que por su destacado desempeño se vincularon al poder. Los actuales ministros son juristas que alcanzaron este cargo por su destacado desempeño y por ello se vincularon al poder. Son parte, los actuales ministros, de los círculos políticos de varios partidos. Muy probablemente no son militantes de ningún partido, pero sin duda son políticos que vinculan sus decisiones no solo al apego estricto de la ley, sino a su visión de país, que puede ser hasta legítimo, porque todos tenemos una visión de país que se plasma en la actividad que desarrollamos. 3. Lo que ha afectado la independencia y autonomía de los órganos del Estado no es el modelo de designación, por cierto, en crisis, pero no es el modelo, porque finalmente, ¿cómo sería el otro modelo? Procesos electorales como existen en otras democracias. Díganme ustedes si hay un fortalecimiento institucional electoral para que elijamos hasta los jueces, como ocurre en otros países. Hasta despensas iba a haber repartiéndose por quienes aspiraran a tener cargos de esa naturaleza. Es decir, la independencia y autonomía de los órganos del Estado no la provoca el modelo de su designación, sino la debilidad individual de sus integrantes, cuando después de ser nombrados se quedan ligados a los hombres o mujeres que influyeron en su designación. De ahí la existencia de los traficantes de influencias en todas las áreas del ejercicio público. 4. El titular del Ejecutivo, al enviar las ternas, y el Senado al votar las mismas o rechazarlas,
no tienen más que cumplir con la Constitución. No hay de otra. Y así debió haber sido siempre. 5. El gobierno sabe que en el Senado la votación con mayoría especial de 2/3 para elegir a uno de los integrantes de la terna, en este caso de las 2 ternas, la obtiene con su bancada y con la del PAN, de manera holgada. Con el PRD la obtendría de manera apretada. El PAN se ha vuelto especialista en condicionar su apoyo a cambio de canjes, encargos. Esperamos que el PAN de manera auténtica vaya por los perfiles para fortalecer la autonomía e independencia de la Corte. ¿Podrán los designados no ser exdirigentes partidarios? ¿Podrán los designados no ser exdirigentes partidarios, pero sí juristas, hombres o mujeres ligados a hombres y mujeres del gobierno, del PRI y del PAN? Es una reflexión general sobre el tema de la Corte y quiero responder al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y decir que se equivoca al desafiar al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando los incrimina a que digan dónde fueron incinerados los estudiantes de Ayotzinapa y dónde están. Es decir, a decir, díganos cuál es la verdad de los hechos, si es que ponen en duda desde sus conclusiones la versión de la PGR. Por las siguientes razones y muy simples. El grupo de expertos formuló conclusiones que ponen en duda los hechos que desde la visión de la PGR se encuentran acreditados. Puso en duda, pone en duda, pero lo hizo como un órgano internacional, no como autoridad, mucho menos como fiscalía. Si quieren que el grupo de expertos nos diga cómo ocurrieron los hechos, tendría que actuar como autoridad, tendría que actuar como fiscal o como fiscalía. No es el caso. En Washington se dijo que el gobierno asume de manera plena las conclusiones del grupo de expertos. Y aquí se dice, si dicen otra cosa, prueben lo contrario. Eso es lo que queremos decir esta mañana. Si sobre estos dos últimos temas hay preguntas, estamos a sus órdenes. Dos preguntas. Una es, se ha hablado de que ahora la composición va a ser en la Corte con 2 magistradas que avalaron una un fraude electoral y la otra que avaló a la Corte Suprema y llegó a ¿qué decir sobre esto? Y la otra sobre este ¿Sí? y la otra es sobre este asunto de esta nueva postura del secretario de Gobernación implicaría que el gobierno dio marcha atrás. Está ya no solo por una cosa, los expertos para poder quitar. Nosotros, yo no quiero especular sobre nombres, sobre la integración de las ternas. Se nos ha dicho de un acuerdo que corre entre el gobierno y el Partido Acción Nacional. No entre las bancadas, no involucra a las bancadas como tales del PRI y del PAN en el Senado. Pero lo sabremos. El compromiso que hacemos desde el PRD es hablar, decir la verdad sobre la integración, pero va a quedar a la vista
Yo creo que es la última oportunidad que tiene este gobierno para poder encauzar frente a la opinión pública, frente al pueblo de México, un desempeño de Estado, un desempeño que permita empezar a tener la opinión que se está actuando con sensibilidad y con responsabilidad. Te lo diré pronto, cuando lo sepa te lo diré. Y respecto a lo dicho, bueno, yo escuché perfectamente de parte del subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, que el gobierno de México asumía a plenitud las conclusiones. Pero vuelvo a repetir, fueron conclusiones que pusieron en duda la versión de la PGR por un grupo que no actúa como autoridad, que no actuó como autoridad, que no actuó como fiscalía. No se le puede pedir a él la otra versión de cómo ocurrieron los hechos o dónde están los estudiantes. Si les dan las funciones de autoridad, con toda la infraestructura institucional y legal para investigar, pues que les entreguen la condición de fiscalía, que fue un planteamiento aquí que se hizo en el Senado de la República. Tan bonita que salió la conferencia y tan pocas preguntas. Completa integral. En el caso concreto de, casi que no quieren hablar de nombres, pero dicen que Colima bien vale un espacio en la Corte. Quisiera saber si como parte de esta negociación ustedes creen que el voto de alguien como Mari Carmen Alanís para que se anularan los comicios en Colima le permitirá entonces tener el voto tal vez de Acción Nacional para una posición en la Corte. Y también aprovechando y agradecemos su comprensión, preguntarle su opinión sobre esta información que se revela el día de hoy, en el sentido de que la Policía Federal sabía desde febrero los planes de elección del Chapo y solamente avisó al director del penal, pero ninguna autoridad actuó. ¿Quién lo supo? La División de Inteligencia de la Policía Federal. A ver, de lo que podemos tener acceso nosotros, que es al diálogo entre legisladores, no tienen información e inclusive han negado que lo de Colima tenga el alcance y que involucre a la Corte. Los propios legisladores del PAN nos los han dicho. Lo vamos a ver pronto, Yo ayer hablé con el coordinador del PRI y le pregunté de nombres y me ha dicho que no va por ahí, por lo menos es la información que tiene, de los nombres que has mencionado, ¿sí? Entonces vamos a esperar, pero va a quedar evidenciado pronto si hay un acuerdo, como lo estamos afirmando nosotros, entre el gobierno y el PAN. Por lo que tiene que cruzar es por el asunto de los perfiles. Si el PAN propone los mejores perfiles, pues que sean las propuestas del PAN. Pero con quien está negociando el gobierno en este momento es con el PAN, no es con sus bancadas, por la razón necesaria de la mayoría especial de 2/3. ¿Cómo sacan esa mayoría del PRI solo? ¿Cómo lo sacan? Tiene que ser con una fuerza política. Les quiero decir que con el PRD no hay ninguna negociación, ¿sí? Entonces con el PAN y así lo conocemos nosotros. Y respecto a los planes de evasión, bueno, a ver, en el caso de la fuga del Chapo, en el momento que hay una detención de alguien de tan alta peligrosidad como es este jefe del crimen organizado, la inteligencia no solamente de la Procuraduría y sus policías, del CISEN, del Ejército, de la Marina, se despliega. La inteligencia es hacer cosas, investigar para evitar que ocurran hechos que provoquen una desestabilización no solamente a nivel de seguridad pública, sino seguridad nacional. ¿Qué hizo la inteligencia? ¿Qué hizo la inteligencia de todas estas instituciones? Por eso ese video filtrado por la propia autoridad, desde nuestra opinión, para crear la convicción
de que el nivel de responsabilidad está a la altura de custodios y a la altura de vigilantes de cámaras, por favor. ¿Cuál es la inteligencia que se desarrolló? ¿O son tan ineptos de que no desarrollaran actividades de inteligencia para prever que esto podía ocurrir? Así te respondo, Claudio. Bueno, hermano, yo tengo que hacer lo que sea para continuar. Comentar sobre la propuesta que mañana se va a discutir en la Suprema Corte sobre la marihuana, ya que en días recientes escribió un artículo sobre esto, pero para tenerlo registrado ante las cámaras. Gracias. Sí, bueno, yo creo que la discusión que mañana 28 miércoles se dará en el tema de producción, transporte y consumo de marihuana es una discusión histórica. Yo creo que de manera particular la posición que tiene la ponencia del ministro Saldívar es una posición de avanzada, es una posición que le da la capacidad plena a la sociedad, al individuo de decidir, una capacidad donde la libertad del individuo es lo que vale, donde el Estado como un Estado regulador capaz de hacer que se respete la ley es el Estado que queremos todas y todos los mexicanos, y que esa es la visión en la cual podemos empezar a entender una nueva forma de combatir el gran mal que tenemos hoy, que es la producción no solamente de marihuana, sino de estupefacientes en el país, y donde hoy la violencia, la inseguridad, la corrupción que han generado miles de millones de dólares que se producen año con año por esta situación, nada más hay que decirlo, en un año la producción de marihuana, que es el 80% comprada en los Estados Unidos, significa la mitad del presupuesto que tenemos para defensa nacional. Entonces, ¿cómo queremos ganar una guerra que significa para los cárteles, que significa para el crimen organizado tantos miles y miles de millones de pesos? Entonces, la propuesta que pone a debate el día de mañana el ministro Saldívar abre una nueva forma de entender el problema. Si queremos cambiar de fondo el problema que existe de violencia e inseguridad en el país y que en gran medida es provocada por el crimen organizado, tenemos que entrarle a fondo a ver la legalización, y yo lo diría, y es una posición personal que puse en mi artículo, no solamente la legalización de la marihuana, hay que ir por la legalización de la producción de goma de opio. En el caso de Guerrero, que es el principal productor de goma de opio en el país y uno de los principales productores de goma de opio en el mundo, que es precisamente la que ha generado un enorme incremento de demanda por opiáceos en los Estados Unidos, sería difícil entender el problema de los 43 jóvenes desaparecidos en un lugar como Iguala, que es un lugar de acopio y es un lugar de transporte, como evidenció el grupo interdisciplinario de expertos, porque el quinto camión, se dice precisamente el documento sobre la investigación de Ayotzinapa, es presumible que tuviera o droga o dinero en un tránsito de Iguala a Chicago. Entonces, me parece que es fundamental estar atentos a la votación de mañana. Esperemos que sea una votación a favor, es la posición personal que yo tengo, porque me parece que eso nos va a permitir discutir el tema de legalización, pero discutir el tema de pobreza y marginación que tenemos en las regiones productoras, la necesidad de tener un Estado capaz de regular y que no esté a medias tintas, sin capacidad realmente de hacer que se ejerza la ley. A ver, yo antes doy una opinión sobre este tema. Yo también escribí en Milenio un artículo sobre ello. Y yo me respaldo los argumentos de que se compone la propuesta que hace el ministro Saldívar. Acompáñanos, Héctor. De marihuana. Estamos en la modernidad. Somos promotores de una sociedad de derechos. Y con los límites para que sea de uso curativo y lúdico, apoyaremos el tema de los argumentos del ministro Saldívar. Es una sociedad de derechos. Accedamos a una sociedad de derechos. Lo otro es un asunto a debate sobre el tema de la criminalidad que provoca el trasiego, el consumo de las drogas,
pero sin duda es un avance muy importante para que pudiera resolver la Corte el día de mañana. Esperamos que no sea traído por el Pleno, esperamos que mañana la Sala resuelva y no se atraiga por el Pleno para mandarse a fecha posterior. Nada más. Me sumo a lo dicho por el senador Ríos. Omar. Y bueno, nada más preguntarle sobre lo del quinto camión. Osorio Chong insiste en que no había jóvenes normalistas y ellos ya le dijeron que vaya a verlos, son sobrevivientes y ellos están en Guerrero. Si tienen alguna contestación al respecto. Bueno, yo reiteraría lo que dijo el coordinador hace unos minutos. El Estado mexicano en Washington, representado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que una de las vertientes fundamentales del nuevo momento de investigación y de acción de procuración de justicia o de procuración de justicia, pues uno de los principales elementos sería el reporte del grupo de expertos, y el grupo de expertos habla de un quinto camión. Me parece que caer en una contradicción con eso es desdecirse desde lo que se dijo desde Washington hace varias semanas. Senador, nada más quería yo una declaración de usted sobre esto que comentaba del secretario de Gobernación, que pues es de alguna manera algún reto. Usted dice que se equivoca. También sería de parte del gobierno federal reconocer que, pues, que se equivocó o de alguna manera estar vacunándose antes de las conclusiones que tengan ya con este nuevo peritaje. Lo vuelvo a repetir. Las conclusiones, las primeras conclusiones, porque así se llaman, primeras conclusiones del grupo de expertos, ponen en duda diversos hechos que la Procuraduría tiene como corroborados, que es a lo que se hizo llamar verdad histórica. Cuando el acuerdo de la Procuraduría y del Gobierno es asumir plenamente las conclusiones, no es que se sumen a la versión que se está estableciendo, sino es nuevamente desarrollar acciones periciales con participación de científicos para volver a determinar esos hechos que están puestos en duda por las conclusiones. Pero decirle al grupo de expertos, si no ocurrió como nosotros lo decimos, dinos cómo ocurrió, e inclusive decirle, dinos dónde están los desaparecidos, es un desafío, es una forma de contradecir el planteamiento que tuvo el gobierno en Washington, es una forma de debilitar las acciones del grupo de expertos. Hay un despliegue mediático para ello, de verdad. No es la mejor posición la del secretario de Gobernación, la de haber recriminado lo dicho, o sea, de esa forma a las primeras conclusiones. La otra es que se comporten como autoridad. Ellos, cuando formaron sus primeras conclusiones, de hecho, las pruebas que ellos refieren son sacadas de la propia indagatoria, de la propia investigación. Son razonamientos diferentes, conclusiones diferentes, de cierta forma, pero no actúan como autoridad, menos como fiscalía. Si le pide a ellos que digan cuál es lo que ocurrió y dónde están los desaparecidos, que les entreguen la fiscalía al grupo de expertos. Que se las entreguen. ¿Verdad que sí? Gracias.